Valores. Pues explíquenos primero que nada qué es esto de antropología gnóstica. Con el mayor placer daré esa explicación. La antropología gnóstica es la ciencia que se propone estudiar a fondo al ser humano a través de la historia desde el punto de vista étnico, psicológico, sociológico, filosófico y científico. ¿Se puede decir que esta es una ciencia nueva? Más bien es una ciencia arcaica, porque en el pasado existieron muchas corrientes gnósticas definitizadas. La historia las ha registrado. ¿Qué quiere decir la palabra gnóstica? Gnóstica. Tiene una G al principio, ¿verdad? Es G-N-O-S-T-I-C-A. Gnóstica o gnosis significa sabiduría, conocimiento trascendental del ser y del universo. Es una ciencia que auxiliar, digamos, de la antropología. Es una ciencia fundamental para la antropología, porque la antropología profana nada sabe sobre el contenido, dijéramos, filosófico, científico, místico y psicológico de tal ciencia. En cambio, la gnosis ahonda o profundiza totalmente en tal contenido. Y los resultados tienen de estudiar códices, pirámides, no sé, cualquier cosa que pertenezca. Tenemos muchas reglas y métodos científicos de investigación. Voy a citar un ejemplo relacionado con el calendario azteco. Se dice que los hijos del primer sol fueron devorados por los tigres. Esto hay que entenderlo en sentido figurado, simbólico, no literal, claro está que no. Quiere decir que fueron gentes que fueron devoradas por la misma sabiduría, gentes muy sabias. Se dice que los hijos del segundo sol perecieron arrasados por fuertes huracanes, que se convirtieron en monos, en changos. Esto quiere decir que los hiperbóreos fueron arrasados en realidad de verdad por fuertes huracanes. Sobre los hiperbóreos habla Federico Nietzsche en su Zaratustra. Se dice que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se refiere a los terremotos que asolaron a la Lemuria, del continente Mu, que se fue hundiendo poco a poco entre las olas embravecidas del Pacífico a través de 10.000 años de terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol se convirtieron en peces y que fueron arrasados por las aguas. Esto significa que las gentes de la cuarta raza, o los hijos del cuarto sol, perecieron ahogados. He ahí el diluvio universal. Por último, se habla sobre nosotros, los hijos del quinto sol, nosotros los arios, es decir, los habitantes que poblamos la faz de la tierra en estos momentos. Dicen nuestros antepasados de Anáhuac que perecerán, o pereceremos, para ser más claros, por el fuego y los terremotos. Muy interesante. ¿Cuándo van a celebrar este congreso? El 27 del presente mes. Del 27 al 4 de noviembre tengo entendido. Correcto. ¿Aquí en la Ciudad de México? No, en Guadalajara, Jalisco. Nos reuniremos en el Hotel Marriott. Allí tenemos un gran auditorio donde cabrá mucha gente, muchos interesados. Ya en todos los observatorios del mundo se sabe de Barnard primero, un nombre que los astrónomos le han puesto a ese mundo. Ellos mismos lo han bautizado con ese nombre. Es un mundo que viene rumbo a la órbita terrestre. Está a la vista de todos los telescopios. Un mundo gigante. Con el acercamiento de ese planeta a la órbita terrestre se producirá la catástrofe. Obviamente su poder magnético es tan grande que jalará o atraerá, dijéramos, el fuego magnético que existe o fuego líquido que existe en el interior de la Tierra. Lo atraerá hacia la superficie y se producirán volcanes por todas partes. Es posible que debido a las presiones y vapores que actualmente hay dentro del interior de la masa terrestre se produzca una explosión de una parte de la corteza geológica. El fuego en esas condiciones, dijéramos, brotará por todas partes. El elemento líquido circulará por todas partes. Incendiará todo el planeta. En el máximo de acercamiento de arqueólogos a la Tierra,
se producirá la revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se convertirán en ecuador. El ecuador se transformará en polo. Y entonces los mares cambiarán de lecho. Y los actuales continentes servirán de lecho para los mares. Es decir, quedarán sumergidos entre las aguas. Los picos más altos de las montañas quedarán convertidos en islas. Y todo lo que actualmente existe sobre la faz de la Tierra desaparecerá. Es una cuestión completamente lógica. Nosotros tenemos aquí en nuestra institución un mapa levantado, no por nosotros, sino oficialmente levantado por los observatorios. Un mapa de la catástrofe. ¿Dónde conseguimos ese mapa? Públicamente, en una hemeroteca aquí en la ciudad capital de México. ¿Quiénes lo hicieron? Los astrónomos. Entonces es hecho por los astrónomos. Los astrónomos no ignoran el acontecimiento, ya lo tienen rigurosamente calculado. ¿Pero por qué no lo publican? ¿Por qué no ponen énfasis en eso? Sencillamente por la censura de los gobiernos. No permiten que los astrónomos vayan a hacer psicosis colectiva, porque provocarían un pánico mundial con las consecuencias que son precisamente la del fracaso económico, la banca, el comercio, todo. Psicosis colectiva que ya no tienen calculado los gobiernos. Y los astrónomos están amordazados. Sin embargo, ellos han hecho los mapas. Y yo tengo un mapa, o nosotros tenemos un mapa en la asociación. Esa es la cruda realidad de los hechos. Así que lo que estoy diciéndoles a ustedes es de orden totalmente oficial. Completamente oficial. No hay astrónomo del mundo que no lo conozca. Y han bautizado ellos el planeta. Le han dado el nombre de Barnard I. Afectará principalmente se dice, a la Tierra. Y secundariamente afecta a Marte, a Urano y a Júpiter. Y ese mundo gigante, esa enorme mole planetaria, viene viajando hacia la órbita terrestre a velocidades gigantescas. No recuerdo exactamente qué velocidad, pero trae una velocidad fantástica. Ya está a la vista de los observatorios. En esas condiciones podremos estar absolutamente seguros de que la catástrofe está a las puertas. A las puertas. Nosotros, los trabajadores de la gran obra, estamos formando pues un núcleo, un ejército de salvación mundial, con el propósito de salvar, como se dice, el ahogado, aunque sea el sombrero. Del ejército de salvación mundial, lo que estamos haciendo, saldrán a su vez los seleccionados, son aquellos que hayan disuelto el ego. Saldrán rumbo a cierto lugar del Pacífico, que por ahora conserva un secreto, en cierto meridiano de longitud y del alto, en el momento indicado, ya cuando la catástrofe esté totalmente ya para caerse. Trabajaremos nosotros, los hermanos, sacando, guiando todos los que estén debidamente preparados, los hermanos que hayan trabajado sobre sí mismos y que estén debidamente preparados. Nos guiaremos hacia el lugar indicado donde no acaecerá nadie, donde nada sucederá. Desde allí se podrá contemplar la catástrofe sin recibir daño alguno. Y esos que van a ser salvados secretamente serán precisamente los que se convertirán en la raíz de la futura sexta raza. Serán los iniciadores de la edad de oro, de la futura raza. No estoy hablándoles a ustedes a priori, sino sobre cálculos matemáticos, sobre mapas astronómicos levantados juiciosamente en todos los observatorios del mundo, sobre hechos aceptados oficialmente, pero que no se les está dando publicidad actualmente por censura de los gobiernos. Esa es la cruda realidad de los hechos. De manera que nosotros todos estamos formando el ejército de salvación mundial.
necesitamos atraer miles y millones de almas a la gnosis, porque necesitamos que el ejército crezca y se desarrolle cuanto antes, con gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Es necesario, pues, estar preparados para el día y la hora. ¿Van a financiar el 50 o el 100% de los? Pues hombre, para formar parte, para tener derecho al éxodo, siquiera que hayan disuelto aunque sea la mitad del euro. Porque ya que es tan difícil disolver el 100%, siquiera que tengan el 50% disuelto. Ya es algo. El otro 50% lo disolverán allá mismo, en el lugar a donde van a ser llevados. Pero eso sí, ya para tener derecho a habitar los continentes que surgirán los nuevos continentes que surgirán del fondo de los océanos, se necesitará inevitablemente haber disuelto el 100% del ego. Porque en la edad de oro de la futura sexta raza raíz no se le dará cuerpo físico a nadie que tenga ego, aunque sea en un 1%. Porque cualquiera que tuviese ego en esa futura edad sería suficiente como para destruir la edad de oro. Entonces ya no habría edad de oro. La tan anhelada edad de oro fracasaría desde un principio. Porque uno solo corrompe a los demás. Una naranja podrida entre un cesto de naranjas buenas, pues pudre a todas. Hay que apartarlo. Así una persona que tenga, aunque sea un 1% de la futura raza raíz, tiene que ser apartado. Apartado porque más diferenciaremos, almorzará al planeta Tierra. Tiene gigantescas montañas, enormes, profundos mares, profundas selvas. Es un monstruo de los cielos, un coloso. Pertenece a un sistema solar que también se acerca al nuestro. Los cálculos sobre la órbita de aquel mundo varían. Unos piensan que tiene una órbita de 6.666 años. Yo sé que su órbita es mucho más grande. Cuando aquel mundo gigante se acercó a la Tierra en épocas del continente Lemur, que otrora existiera en el Océano Pacífico, provocó grandes terremotos, espantosos maremotos, horribles convulsiones geológicas, y así fue como poco a poco la Lemuria se fue hundiendo en el Océano Pacífico. Restos de Lemuria tenemos la Oceanía, Australia y todas las islas adyacentes. Cuando en épocas del Atlántico aquel coloso se acercó a la órbita terrestre, produjo entonces una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se transformaron en Ecuador. El Ecuador se convirtió en polos. Los mares cambiaron de lecho. Y el continente Atlántico fue sumergido entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre. Ese es el famoso diluvio universal, registrado por las sagradas escrituras de distintas religiones. Ahora vuelve nuevamente el Columbus, llamado ahora Barnard I. Se acerca otra vez. Y como secuencia o corolario, traerán naturalmente una gran catástrofe. Ya les he dicho que al acercarse atraerá hacia la superficie del mundo el fuego líquido, lo jalará por inducción magnética, brotarán los volcanes por todas partes, es posible que explote parte de la corteza geológica, también jalará, atraerá, digamos, formará en el océano inmensas olas nunca antes vistas, de su
poder magnético enorme atraerá hasta las aguas. Formarán enormes olas. Pero primero viene la destrucción por el fuego. Y en el máximo acercamiento se produce la revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Perecerá todo aquello que tenga vida. Así terminará pues la raza aria, que es la quinta raza. Posteriormente surgirán del fondo de los mares tierras nuevas para la sexta raza. A nosotros nos toca pues organizar el ejército de salvación mundial con gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Entre ese ejército, entre esos millones de personas que formarán parte del movimiento universal, surgirán aquellos que merecerán ser seleccionados. Con ellos se realizará el nuevo éxodo. Tal éxodo se dirigirá hacia un lugar secreto del vacío. Desde allí se contemplará la catástrofe sin recibir daño alguno. Cuando surjan tierras nuevas del fondo de los océanos, nuevos continentes, entonces ese núcleo poblará esos nuevos continentes y será la raíz de la futura sexta raza. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y en esos continentes del mañana, en el que habrán de servir de escenario a la sexta raza raíz, se creará una nueva civilización y una nueva cultura. Así pues, condición básica para ser seleccionados, condición básica fundamental para poder formar parte del nuevo éxodo, será haber disuelto el ego. Si no totalmente, en forma completa, porque es bastante, por lo menos sí, aunque sea la mitad. Con gente que en un 50% haya destruido el ego, hay esperanza. Si son capaces de destruir el 50% del ego, también son capaces de destruir el otro 50%. Pero con gente que no haya trabajado sobre sí mismo, aunque estén muy bien documentados con la doctrina, pero que no han trabajado, no se puede. Gente así no podrá ser seleccionada. De manera que estamos hablando sobre los hechos. En cuanto a la doctrina atañe, insignificante persona que nada vale, no soy sino el instrumento de la gran obra. Eso es todo. El instrumento del Padre. Así que, por ahora, el movimiento está andando ya en América, en todo el hemisferio occidental. Tendrá que desarrollarse muchísimo hacia el futuro. Tendrá que crecer de forma extraordinaria. Continuaremos con Europa, donde habrá que poner un escenario maravilloso mediante algunos impactos científicos. Es indispensable. Posteriormente completaremos nuestra obra en el Asia, en el continente asiático. Esos impactos científicos que usted habla son relacionados al equipo que van a traer los extraterrestres. Bueno, en nombre de la verdad tendremos que decir que será entregado al mundo el equipo de técnico científico que permita la comunicación con las naves cósmicas y con otros mundos habitados. Los extraterrestres, por tal motivo, con ese equipo ya, cuando lo tenga la humanidad entera, podrán ellos trabajar masivo, dijéramos, difundir en forma masiva o colaborar con nosotros en forma masiva, ilustrando a la humanidad entera. Esto traerá una gran revolución cultural, porque los actuales principios científicos serán demolidos, reducidos a polvareda mundialmente. Todo lo que actualmente se ha convertido en dogma científico será quebrantado.
El mismo equipo de comunicaciones, dijéramos de telecomunicaciones, que se va a usar, va a acabar con la televisión y con la radio, ¿no? De manera que los intereses creados se voltearán contra nosotros. Y seremos combatidos terriblemente y odiados a muerte por los poderosos. Los intereses creados nos amenazarán de muerte. Todo eso se irá procesando en este siglo y parte del entrada. De manera que cuando todo eso vienen ustedes, cuando comiencen las comunicaciones ya científicas con gentes de otros mundos, entonces, y esas gentes de otros mundos a su vez comienzan a instruir masivamente a la humanidad, se acordarán de lo que les estoy diciendo. Pues pienso que no demora mucho eso. Pienso que eso está más bien cerca. Venerable maestro, nos han dicho los informes muy respetables de los distintos maestros que la tercera guerra atómica puede desatarse entre el año 1981 y 1982, pero no se nos ha dicho cuánto dura esa guerra. ¿Quién se nos puede decir a ese respecto? No pienso que todavía pueda estallar la guerra atómica. Puede que demore algo más. No estoy de acuerdo que sea por el 81 o el 82. Todavía demora un poco más. Sin embargo, la hecatombe atómica será espantosa. Y todo eso precederá a la catástrofe. Antes de la catástrofe no solamente habrá una tercera guerra mundial, sino otras guerras secundarias que serán pavorosas. ¿Qué dices? Sí. La catástrofe, las guerras serán la antesala. Habrán muchas. Y habrán enfermedades nuevas. Y de hecho ya están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas completamente, que la ciencia no tiene remedio para ellas. Se multiplicará el cáncer en gran manera. Habrá peste por toda la faz de la tierra. Hambre, desolación. Y al fin vendrá la catástrofe final. Los terremotos se irán también haciendo muy frecuentes y serán cada día más terribles, pavorosos. Acabarán con toda esta falsa civilización. Sí, maestro, se sabe que los seres extraterrestres están sacando de aquí gente para llevársela a otros mundos. ¿Será con el fin de autorrealizarlos allá o de intercambiar semillas? Pues la cruda realidad de los hechos es que algunos extraterrestres están siendo llevados al espacio para ser estudiados en los laboratorios de ciertas naves cósmicas. Se les está estudiando debido a que estos terrícolas son seres muy raros que han causado la curiosidad de todo el cosmos por lo extraño de sus sitios. Los terrícolas son gentes dormidas, que se hallan en un estado de hipnosis colectiva. No tienen un sueño normal de la conciencia, sino anormal. Se trata de gentes que están hipnotizadas por ciertas fuerzas, hipnotizadas por la serpiente tentadora del Edén. Y como quiera que viven en un estado sonambúlico tan extraño y reaccionan en forma tan rara, ha llamado la atención es una cosa. Muchos terrícolas son sacados de las ciudades o de los campos y llevados en naves especiales al cosmos. Allí en laboratorios se les ha estudiado y luego se les trae como objetos de curiosidad, otra vez se les deposita en el lugar donde se les toma. Son muy raros los terrícolas, los habitantes de la Tierra, demasiado extraños para todo el cosmos, anormales en un 1000%. De manera que hace como unas 2 semanas se perdieron una gente en el Triángulo de las Bermudas. ¿Esta gente a dónde va?
Bueno, muchos de las Bermudas se pierden, el famoso triángulo de las Bermudas, porque ahí hay una puerta abierta hacia la cuarta coordenada. Y quedan en la cuarta coordenada, eso es todo. O sea, no tienen, digamos, que ellos suban en un principio espiritual, o que allá los preparen. No, es un boquete que se los traga. Los meten en la cuarta dimensión terrestre. Pero ahí hay otro mundo, maestro, semejante al nuestro. La cuarta dimensión de nuestro mismo mundo. No la pasan mal ahí, ¿sabes? ¿No te gustaría estar ahí? ¿Cómo no? Pero sin ego, dice. ¿Y qué pasa en la cuarta? ¿Qué? Eso ya está mejor, allá hay otras humanidades que viven mejor. En la cuarta dimensión. Humanidades de carne y hueso, que viven mejor. Venerable maestro. Por lo común, los sujetos estos que se pierden en el triángulo de las Bermudas, porque son pasados a la cuarta vertical, en la cuarta dimensión reciben la oportunidad, una gran ayuda para que trabajen sobre la solución de la... Hay que buscar ese Hay que buscar ese escape. Está muy difícil. Venerable maestro, ¿usted opina que los científicos se orientarían mejor a buscar vida en el Cólubos que en otros planetas, verdad? Pues el Cólubos tiene vida. Y si los científicos se dedicaran a estudiar vida en el Cólubos, pues la encontrarían. Eso es claro. El Cólubos tiene vida. Es un mundo que está densamente poblado por una humanidad tan perversa como la de la Tierra. Si vamos a comparar a los terrícolas de los habitantes del Cólubos, allá la ganamos en perversidad. Son perversos los unos, perversos los otros. Igual. Como también están ahora en Kali Yuga los habitantes del Cólubos. Están hechos Kali Yuga. Y son terriblemente malignos. Es decir, muy semejantes a los terrícolas. Entonces ellos pasaron por el mismo proceso. ¿Tienen cosas? Están en ese proceso. Ellos son... Todo. Ellos son tan perversos como los terrícolas. Tienen el ego terriblemente desarrollado. Se entiende que entonces nos movemos dentro de la misma dimensión. Sí. Y cosa muy interesante es que el Cólubos hace un juego maravilloso con toda la mecánica celeste. Porque nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Hay unos 27.000 o póngale los 27.968, poco más o menos. Que no se le ha podido hacer el cálculo exacto. Hacen un viaje alrededor de nuestro sistema solar, hacen un viaje alrededor del zodiaco. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodiaco. Terminado el viaje, terminada la raza con una gran catástrofe. Pero lo interesante es que siempre al final del viaje llega el Cólubos. Por eso es que no creo en las órbitas de 6.666 años que muchos le han puesto al Cólubos. No la acepto. He visto que el Cólubos solamente se acerca al final del viaje. De manera que entonces hace juego con ese viaje. Llega exactamente para marcar el final a la raza. A veces inicia la catástrofe es el fuego, otras veces es el agua. En la Atlántida fue el agua la que inició la catástrofe, la que produjo la catástrofe, aunque el fuego le hizo su dúo. Ahora será el fuego el primero en entrar en actividad, después el agua. Pero entre el fuego y el agua se definen los destinos de la humanidad. Venerable maestro, y en el Cólubos la humanidad que hay, siendo de nuestro modo de vivir tan depravado, también se adelantan los procesos científicos intelectivos que nosotros estamos experimentando aquí. Lo mismo, porque estos procesos científicos intelectivos de la humanidad actual, manifiestamente anticristianos, pues se dan en cualquier planeta perverso. Entonces ellos están pasando por el mismo proceso que estuve acá por el ángel Sacar. Pues tuvieron un proceso similar, aunque allá no haya sido el culpable el arcángel Sakaki. No, pero también tiene sus culpables.
Es que son cálculos muy difíciles los que hay que hacer cuando se le quiere dar a la humanidad el abominable órgano fundamental. Una falla cualquiera, por insignificante que sea, en los cálculos transfinitos, es un motivo más que suficiente como para que se produzca un fracaso. Se le da a la humanidad el abominable órgano fundatiguador, pero el error está en los cálculos. El arcángel Sakaki se equivocó en los cálculos matemáticos. Venerable maestro, podemos deducir que el arcángel Sakaki, sin condenarlo que no nos corresponde, pues simplemente obró por su cuenta y no por la del Padre bien amado. Pues él trabaja bajo la dirección del Padre, pero tuvo como personas humanos errores. Son cálculos muy especiales en matemáticas transfinitas, pero le faltó ser un poquito más matemático. Se equivocó en sus cálculos. No lo hizo por malas intenciones, sino cálculos equivocados. Y cuando también nos ayudó entre sus cálculos mal hechos, también nos ayudó muchísimo. También trabajó por la humanidad y se entiende la humanidad, pero que tuvo una equivocación. Claro, cuando se le quiso quitar a la humanidad el abominable órgano fundantiguador, ya fue tarde. Fue más allá del tiempo normal. Dio como resultado esto, que al quitarle el abominable órgano fundantiguador a la humanidad, las malas consecuencias quedaron en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Esas malas consecuencias son los agregados cívicos, viva personificación de nuestros errores. Y la conciencia, naturalmente, que no es mentira en esos agregados. Desde entonces la humanidad está sumergida en la inconsciencia, en el error. Y si hubiera dado el arcángel Sakaki exactamente en el momento preciso de cortar el órgano fundamental al hombre, ¿cómo hubiera acabado la humanidad? Más o menos Equilibrada. Y sin el ego. Pero erró en sus cálculos. He ahí el problema. Fue un problema muy grave. Generalmente, ¿qué consecuencia? Bueno, como idea, pero un poco, lo llevo así, pues como más o menos, por ejemplo, ¿en qué seríamos nosotros responsables a ese error? Pues nosotros no somos sino las pobres víctimas de la equivocación de los dioses. Así se lo manifestó y se lo manifesté yo mismo a los dioses. Cuando aquí en el desierto de los leones logré ponerme en contacto físico con ellos. Parecerá un poco extraño lo que estoy diciendo y no parecerá extraño, porque en una revista se publicó algo sobre los oracos. Yo aquí en el desierto de los leones tuve la buena suerte de ponerme en contacto directo con un grupo de extraterrestres. Ellos descendieron con su nave del bosque. Se me ocurrió acercarme a ese lugar, un claro del bosque. Se abrió pues una portezuela, descendió la nave, descendió el capitán, digo yo, de su nave, y tras de él pues un grupo de gente extraterrestres. Él era un hombre delgado, mediana estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca delgada, manos muy alargadas, muy inteligente, genial, un genio, más que hombre es un superhombre. El resto de la tripulación descendió tras de él. Platicamos, pedí el favor que me llevaran a la de San Marte. Marte me dijo, eso está allí nomás. Es decir, para él Marte era como ir aquí al estudio, como ir a la tienda de junto, con cosas buenas. No pude menos que quedar bastante perplejo. Comprendí intuitivamente que esta nave en que ellos habían descendido venía del vientre de una nave nodriza que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. Así lo entendí.
Después, rogué un poco que me llevara a otros habitados. Estaba dispuesto a ir. El capitán guardó silencio. Se sentaron todos los habitantes, todos los tripulantes alrededor, en unos troncos que había en el suelo. Ahí se sentaron. Y habían dos damas también entre ellos, muy ancianas. La una, que parecía ser la de más edad, de una edad indescifrable, se puso de pie y habló en nombre de toda la tripulación. Dijo: si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es claro que la que no es aromática se cargará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Entonces respondí: así es. Prosiguió: lo mismo sucede con los mundos habitados del espacio. Mundos que en el pasado andaban mal se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero vemos que aquí en el planeta Tierra no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Fue la pregunta que me hicieron. Quedaron alarmados. Ellos están acostumbrados a viajar a través del infinito y nunca habían visto ese fenómeno. Se encontraron con una humanidad perversa que los dejó completamente confundidos. Se encontraron con un fenómeno muy raro y me preguntaron extrañados qué estaba pasando en este planeta en el cual ellos acababan de desembarcar. ¿Qué era lo que sucedía? Yo tuve que reflexionar un poco y luego respondí: esto no es más que el resultado de la equivocación de los dioses. La tierra esta no es más que un resultado de la equivocación de los dioses. Pero luego redondeé un poquito mejor mi concepto. Concluí diciéndoles: así es el karma de los mundos. Cuando concluí, aquella dama asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra. La otra hizo una venia irrespetuosa, sin pronunciar palabra. Todos, a su vez, asintieron con una gran venia de aceptación. Hasta ir a la reunión, se pusieron de pie, se despidieron de mí cordialmente, y en momentos en que me despedí del capitán, volví a reiterar mi petición, pidiendo pues se me lleve a otras galaxias, a otros mundos habitados. El capitán bueno, sí, quería ir y como yo se lo dije a ellos, les dije: pues yo soy un hombre, soy la Avatara, dentro de mí está el Kalki Avatara, estoy entregando el mensaje para la terrestre, la humanidad de este planeta Tierra. La petición no la hago por mí, por la humanidad, para traerles aquí a los terrícolas pruebas sobre la vida de otros planetas, noticias sobre otras culturas. Sí. Claro, las razones que yo expuse son de peso. Por supuesto que dije, no se trata de mí, sino de la humanidad. Pero entonces, estos dioses no pueden hacer nada por los humanos. Pues no platiqué sobre eso. Le cuento lo que entonces, ¿esa experiencia fue hace poco tiempo? Sí, carne y hueso, físicamente, en el desierto de los leones. Fue una entrevista personal, de persona a persona. ¿Hace cuánto tiempo? Ya tienen más, le calculo como unos 3 años. En todo caso,
Después de todo, le dije al capitán, pues, reiteré mi petición. El capitán habla poco, y ellos, y en lo poco dice mucho. Me respondió de la siguiente forma: en el camino iremos viendo. Está bien, capitán, muchas gracias. Y le di la mano agradecida. Porque nosotros también, muy agradecidos. Ese se lo está diciendo con todos nosotros. Claro. ¿Usted sabe a qué camino se refiere? Iniciático. ¿Ah? Camino iniciático. Camino secreto, camino esotérico. Esto significa que después de la resurrección esotérica, por la cual he de pasar, o ha de pasar esto, está aquí adentro, entonces ganaré ese derecho de ingresar a una tripulación intergaláctica y por tiempo permaneceré en el cosmos por tiempos aquí en el planeta Tierra. Venerable maestro, esa resurrección mística se va a suceder en el plano físico también. En todos los mundos, todas las regiones del universo. Me refiero concretamente a la resurrección que conocemos como la resurrección del Señor Jesús. Esa resurrección se repite en todo iniciado. Cada vez que se ha pasado por los procesos del Vía Crucis. De manera que entonces, de orden general, no es para un solo individuo. En la Edad Media varios individuos sagrados lo lograron. Nos tocará pues presenciarla en el plano físico. Pues la resurrección es algo más bien íntimo, esotérico. No es algo meramente espectacular, sino es algo íntimo y esotérico. En todo caso, pues, todos los seres humanos deben llegar a la resurrección, aquí y ahora. Maestro, ¿a usted le falta poco para llegar? Sí, pues después de muchos años de trabajo nos estamos acercando ya al momento cumbre de la resurrección mística, crística, que es tan indispensable pues, para la gran obra. ¿Qué se entiende exactamente como resurrección crística? Pues que el Cristo íntimo tiene que encarnar en el corazón del hombre. Debe desarrollarse en el corazón del hombre. Debe desenvolverse en el corazón del hombre. Debe crecer en nosotros. Y una vez que ha logrado esto, debe predicar la palabra para bien de la humanidad. Mas es claro que siempre que él viene al mundo, ¿no?, le odian tres clases de gentes: los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Los ancianos, las personas muy viciosas, llenas de experiencia y serios, le aborrecen porque no encaja entre sus costumbres y entre su forma de ser. Le aborrecen también los escribas, o sea, los intelectuales.